como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, la actividad del día de hoy se denomina reino vegetal. En esta actividad ocurrió algo que para ustedes pudo haber sido un poco curioso, y es que el examen de la práctica 6 lo hicimos antes de que se realizara la práctica. La razón por la que hicimos el examen de la práctica 6 y por la que tuvimos que tener toda una coordinación con el resto de catedráticos que imparten teoría es porque la realización de la práctica del día de hoy requiere que ustedes tengan presaberes, requiere que ustedes tengan conocimientos para que después de más o menos una hora que voy a estar platicando con ustedes, yo les voy a pedir de que cada uno de ustedes vaya a trabajar con las plantas que tiene a su disposición. Ahorita voy a especificar un poquito más sobre ese tema. Pero ahorita hablando específicamente del examen, la idea era esa. O sea, nosotros necesitábamos que ustedes sepan diferenciar el haz del en vez de la hoja, que ustedes supieran, por ejemplo, qué es un haz vascular y qué es lo que corre en ese haz vascular, que ustedes supieran de que dentro del reino vegetal se hacen, para poder estudiar el reino vegetal, se hacen grupos o se separan, se dividen a todos los vegetales en grupos llamadas divisiones, ¿sí? En que ustedes supieran cuáles son las partes de una flor, que en el androceo hay estambres, que ustedes supieran que para diferenciar una planta puede ser a través de la presencia o ausencia de flores, que supieran que para diferenciar una planta de flor de otra planta de flor, ustedes lo pueden hacer contando el número de partes florales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la realización de esta práctica lleva o requiere que ustedes tengan presaberes. Y la mejor forma, perdonen, pero hasta ahorita no he encontrado otra, la mejor forma de estimular a que los estudiantes adquieran presaberes en un momento preciso es anticipando un examen. Los contenidos que nosotros trabajamos en el curso pueden diferir un poco, pero en el tema de tejidos, pueden diferir un poco entre una sección y otra, pero en el tema de tejidos, en el tema de reino vegetal, tratamos de hacerlo de forma muy coordinada. Es más, el examen que ustedes tuvieron el martes a las 11:30 de la mañana, el lunes en la noche lo estaba revisando la ingeniera Daniela para confirmar de que las preguntas que yo estaba incluyendo, ella las había enseñado en clase teórica. De hecho, les cuento, la ingeniera Daniela me pidió que quitara una sobre la existencia de la albura y el duramen como parte del xilema en una planta. Me dijo que eso no lo había enseñado ella, entonces eliminé esa pregunta. Entonces, esa es la razón por la que hicimos la evaluación del examen 6, que se los habíamos dicho el día que presentamos el programa, pero que muy probablemente con toda la información que estaba entrando nueva, ustedes no le pusieron mucha atención este primer día. Pero el día que la ingeniera Daniela les presentó el programa, les presentó la programación de los exámenes y les dijo, miren, el examen de la práctica 6 se va a realizar antes que el examen de la práctica 5. Y esa es la razón. Hoy no vamos a estar tanto tiempo acá sentados trabajando, recibiendo formación, sino que yo sí voy a permanecer sentado atendiendo las dudas que ustedes vayan a tener. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? ¿Cómo vamos a trabajar esta práctica? Para poder trabajar esta práctica, hace algunos días, más o menos una semana, o un poquito más, les envié el instructivo. Y en el instructivo yo les decía que por favor consiguieran plantas de 4 grupos taxonómicos. En algunos casos creó confusión cuando puse plantas del grupo 1, del grupo 2, grupo 3, grupo 4. No fue la sección de ustedes o el grupo de práctica de ustedes, pero sí me recuerdo que alguien me preguntó, pero mire, si son 6 grupos, ¿por qué solo está mandando 4? No, eran grupos taxonómicos, las plantas que yo les pedía que consiguieran. Les pedí que consiguieran una planta
de la división Coniferófita. Les pedí que consiguieran una planta de la división Pteridófita. Les pedí que consiguieran una planta de la clase Magnoliópsida y les pedí que consiguieran una planta de la clase Liliópsida. De estos dos grupos les pedí que, por ser de la división Magnoliófita las dos, que procuraran que las plantas que consiguieran, tuvieran flor. Algunos en el chat me hicieron algunas preguntas. Me recuerdo una de las preguntas más consistentes que me hicieron no venía de ustedes, sino que venía de la mamá de ustedes. Me preguntaban si la planta la íbamos a destruir, si iba a quedar viva después de la práctica. Y yo les comentaba que sí, que no somos depredadores de plantas. Entonces la idea era tratar de venir y trabajar las plantas, a aprender a manejar las plantas, pero sin destruirlas. No somos depredadores. Entonces, esa era la idea. Permítame, solo le voy a poner la asistencia a Jaime Gaitán, que ya anotó ahí en el chat. Y de Víctor Aldair López. No, pero ya le había tomado la asistencia. Ok. Entonces, la idea va a ser trabajarlas. Inclusive me decía uno, mire, no sé si fue del grupo de ustedes, me preguntaba, mire, pero es que acá en mi pueblo no hay muchas coniferófitas y fui a averiguar un vivero y las venden y son bien caras. No, la idea no es que las compren. Por ejemplo, ok, ahorita Alexis Jarquín, permítanme. Por ejemplo, digo, si yo hubiera sido estudiante, ok, Jarquín. Si yo hubiera sido estudiante y me hubieran pedido eso, aquí en mi casa tengo unas coniferófitas, tengo magnoliópsidas y tengo liliópsidas. O sea, yo no tengo problema con eso aquí. La única planta que no tengo es pteridófita. Pero si yo salgo a caminar, aquí cerca de donde yo vivo, encuentro pteridófitas. Entonces, yo creo que la idea era esa, que ustedes procuraran conseguir plantas de esos grupos. Como el día que les mandé, todavía el instructivo, el día que les mandé el instructivo, todavía la ingeniera Daniela no les había enseñado los diferentes grupos o taxones en los que se divide el reino vegetal. Lo que hice fue colocar el nombre y colocarles algunos ejemplos de plantas. Algunos me preguntaban, mire, tal planta pertenece a tal grupo. No, pertenece a tal grupo, o sí, pertenece a ese grupo. Traté de mantener una comunicación con ustedes en función de lo que ustedes me hubiesen requerido. Entonces, hoy, la idea de la práctica el día de hoy es que nosotros aprendamos a ser descriptores, que es lo que ustedes están viendo ahí en la primera diapositiva que les estoy proyectando. ¿Qué es eso de hacer un descriptor? Hacer un descriptor es obtener la mayor cantidad de información de una planta que nos permita hacer una conclusión. ¿Y cuál va a ser la conclusión que vamos a sacar? Definir cuál es el grupo taxonómico al que pertenece la planta. Para hacer los descriptores, al final de la guía que se les envió, al final de esa guía, se les colocó, bueno, valga la redundancia, se les colocó una guía de datos que ustedes pueden venir y comenzar a recopilar. Esos datos nos pueden servir para armar el descriptor. ¿Y para qué nos va a servir armar el descriptor? Para venir y poder concluir a qué grupo taxonómico pertenece. Muchas veces, y esto a ustedes les ha pasado mucho, o les pasaba, porque ahorita espero que ya hayan aprendido, les pudo haber pasado mucho en exámenes, que por contestar rápido a la primera se iban y no habían leído bien la pregunta y no contestaban bien. Lo mismo ocurre acá. Esto de armar descriptores nos permite tener la mayor cantidad de información posible que nos permita hacer una conclusión. Muchas veces, cuando nosotros armamos conclusiones, cuando nosotros sacamos conclusiones y no tenemos suficiente información, nuestras conclusiones pueden ser erráticas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo por analogía. No tiene nada que ver con mi clase, y es más, a los que no les gusta el fútbol, decir, ya te va a comenzar a hablar de fútbol otra vez, pero es el ejemplo que se me ocurrió
y que es el mismo que di en los dos grupos anteriores. Imaginémonos que por X o Y motivo yo me voy a Italia. Me voy y llego a la ciudad de Turín, ¿sí? Yo voy y llego a la ciudad de Turín. Y mi anfitrión, la persona que me recibe en Turín, me dice, mira, va a haber un partido de la Juventus, ¿quieres ir a verla? Es tu equipo. Mi respuesta va a ser, sí quiero ir a verla, sí quiero... ya sé que me van a decir ahorita, pero vamos a ver si ya tiene... Alguien estaba levantando la mano. Déjenme ver quién es Alexis Larios. ¿Sí, Alexis? Hasta ahorita me pude conectar porque mi compu se puso a actualizar. Larios. Se puede actualizar en unos programas, no sé qué, y tenía problemas para entrar. Ok, Larios. Pensé que me ibas a recordar que grabara. Entonces, eso también. Pero gracias a que levantaste tu mano, me recordé que hay que grabar. Permítame, muchachos. Esperemos que comience a grabar. Bueno, pues lo que les voy a poner es el ejemplo por analogía. Entonces, imagínense que ya está grabando. Imagínense que llego a Turín, me dice el tipo, el anfitrión, mira, ¿le vas a la Juve? No, yo le voy al Inter. Pero de todos modos hay un partido, ¿te gustaría ir a verlo? ¿Cómo voy a decir que no entrar a uno de esos estadios? Está bueno. Pero, como estamos en pandemia, solo dejan entrar aficionados de la Juve. Me dice, ¿sabes qué? Como solo dejan entrar aficionados de la Juve, te voy a comprar tu playera. Y me regala, no una playera, una blusa. ¿Y saben por qué? Porque cuando miro el número es el número 7. La playera de Cristiano Ronaldo. Digo yo, pues a mí no me agrada Cristiano Ronaldo, ¿sí? Entro al estadio con mi playera de la Juve, siendo yo del Inter. Entro al estadio con la playera de Cristiano Ronaldo, cayéndome mal ese tipo. Estoy a medio partido emocionado cuando de repente, ¡ploc!, una toma de televisión me enfoca. Y ustedes desde su casa dicen, ve, Mario Alemán en el estadio. Ustedes pueden ir a dos conclusiones en ese momento. Conclusión número 1, a Mario Alemán le gusta la Juventus. Está en el estadio de la Juve viendo un partido de la Juve. Conclusión número 2, le va a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué tiene la playera de Cristiano Ronaldo? Señores, ustedes tendrían todo el fundamento en base a la observación que hicieron para sacar esas conclusiones. Ahora pensemos, ¿esas conclusiones son verdaderas o son falsas? Esas conclusiones son falsas. Yo le voy al Inter y me cae mal Cristiano Ronaldo, ¿sí? Entonces, esas conclusiones son falsas. El hacer conclusiones teniendo poca información nos puede llegar a hacer conclusiones falsas. Y con esto quiero explicarles otra cosa, que esto sí tiene que ver con mi curso, aunque no con la práctica, pero quiero que lo sepan, quiero que estén enterados. Muchas veces, cuando los estudiantes entran y oyen la palabra que uno les va a hacer un examen corto, esperan un examen de 1, 2, 3, a lo sumo 4 preguntas. Y cuando miran un examen corto de Mario Alemán, 20 preguntas, media hora. Y ustedes ahorita probablemente más de alguno va a esbozar alguna sonrisa porque va a decir, 20 preguntas, media hora. Pucha, si hicieran los exámenes parciales en los básicos donde yo estudié. Y aquí este señor lo toma como un examen corto. Sí, señores, para mí es un examen corto. Déjenme contarles que en ningún texto pedagógico está establecido el concepto o la definición de examen corto. Para algunos puede ser un examen de pocas preguntas. Para mí es un examen de pocos contenidos. Miren este examen de esta práctica. ¿Cuáles fueron los temas que se evaluaron? Tejidos vegetales, reinos vegetales. Es un examen corto. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con un parcial, ¿qué es lo que va a entrar en el próximo examen que ustedes van a tener el examen final? ¿Qué es lo que va a entrar? Les va a entrar división celular. Les va a entrar respiración celular. Les va a entrar vegetales. Les va a entrar membrana celular. Creo que ustedes nos examinaron de vitaminas y minerales. Les va a entrar vitaminas y minerales. Les va a entrar
uniones celulares, ¿sí? Les va a entrar teoría celular. Les va a entrar tejidos de tipo animal. Les va a entrar reino de los hongos, sistemas de clasificación. Les va a entrar reino animal. Les va a entrar reproducción. Esa es la diferencia y así tengo definido un examen corto, pocos contenidos. Ahora bien, volviendo a la cantidad de preguntas. Muchachos, yo prefiero hacer muchas preguntas en un examen para poder sacar una mejor conclusión. ¿Cuál es la conclusión que yo espero sacar? Si ustedes han captado o no han captado los contenidos de un curso. Esa es mi conclusión. Ah, sacó 80, captó los contenidos de un curso. Sacó 20, no ha captado los contenidos del curso. Esas son las conclusiones que yo formulo. Ahora bien, si ustedes se ponen en mi lugar, para mí es más fácil hacer un examen de pocas preguntas. ¿Qué les puedo decir? Se conectan, les hago una pregunta, la pregunta va a tener una duración de 2 minutos y se acabó. Imagínense qué rico hacer un examen de 2 preguntas o de una pregunta. Qué rico. Pensamos en una pregunta. Ahora bien, puede ser que ustedes agarren, y ahorita lo voy a aceptar, los contenidos del examen 4 eran fuertes, de división celular, esos eran muy novedosos para nosotros, un poco fuertes, genética, y genética hay que ponerle un poquito más de atención. Ustedes lo pudieron haber pasado matando, estudiando para un examen. Y de pura mala suerte, la pregunta que yo les hice en ese momento no se recordaron, o no le pusieron, o no la anotaron cuando se dio la clase. ¿Qué va a pasar? La van a tener mala. ¿Cuál va a ser su nota? 0. Estudiaron un montón y su nota va a ser 0. Pongamos el otro caso. Un estudiante que no quiso estudiar, que le valió. Y le dijeron, dentro de media hora de examen, híjole, voy a leer algo. En esa media hora lee una oración. Se conecta y cabal de lo que leyó venía la pregunta. Fácil, la contesta. ¿Cuál va a ser mi conclusión? El muchacho sacó 100 puntos. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Este muchacho sí captó. Ahora, esa es la realidad. Si ustedes se dan cuenta que mis conclusiones ahí serían falsas, haciendo pocas preguntas. ¿Por qué? Porque yo sacaría la conclusión de que quien estudió y se mató, no captó el curso. Y quien no estudió, sí captó el curso. Y eso ustedes saben que es mentira. Entonces yo por eso yo les aconsejo que agradezcan cuando un catedrático les hace bastantes preguntas. Porque ahí ustedes tienen la posibilidad de tener, ante más información, la posibilidad de demostrar realmente si saben o no saben de un curso. Hay compañeros en todos lados, hay personas que prefieren hacer 1, 2, sí, 4 preguntas y ya estuvo, ¿sí? De alguna forma se están simplificando ellos la vida. Yo no comparto ese criterio, ellos tendrán su razón. Yo ahorita estoy compartiendo con ustedes mis razones de por qué hago bastantes preguntas. Por ejemplo, este examen, el examen de reino vegetal que ustedes acaban de pasar, mi base de datos es de aproximadamente 80 preguntas. Y si ustedes se dan cuenta, son preguntas que no me las saco de la manga, sino que hay que pensarlas, hay que analizarlas, porque yo lo que quiero es que ustedes analicen y no repitan como grabadoras. Entonces, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Esa es la razón. A mayor información, mayor calidad en la formulación de una conclusión. El elaborar o el hacer un descriptor, el elaborar o hacer un descriptor, me va a permitir a mí tener una gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información me puede permitir a mí venir y formular una mejor conclusión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita que ustedes ya saben del reino vegetal. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pusiera vegetal con hojas y venación reticular. Esa es toda la información que les doy en este momento. Vegetal con hojas con venación reticular. Ustedes ahí, ¿a qué división? La pregunta, ¿a qué división pertenece? Ustedes ahí pueden sacar conclusiones. No son briofitas, no son pteridofitas,
Porque... Son magnolia- perdón. Sí, no, pero voy a cambiar la información. Follaje con venación reticular. La conclusión que ustedes pueden sacar es magnoliópsida, ¿sí? Y esa puede ser una conclusión errada. Porque si yo amplío la información, ustedes vieron magnoliofitas, son plantas magnoliofitas de la clase magnoliópsida. Totalmente de acuerdo. Pero si yo amplío la información, vegetal con o follaje con venación reticular, no presenta flores ni frutos, sino que presenta estróbilos. En su xilema abunda mayor cantidad de traqueidas que de elementos del vaso. ¿Será que ahorita que ya amplié la información, ustedes me van a seguir manteniendo que la planta es de la clase magnoliópsida, división magnoliofita? ¿No? Ya no pueden. ¿Por qué? Porque las magnoliofitas presentan flores y frutos. Las magnoliópsidas presentan estróbilos. Aquí a ustedes entrarían en una duda razonable. Híjole, presenta estróbilos, no presenta flores y frutos. Presenta mayor cantidad de traqueidas que vasos de xilema. Y entonces aquí ya me está tirando más a que es una coniferofita. Y si queremos, perdón, que es una pinofita, es una gimnosperma. Pero si todavía queremos venir y definir a qué división de pinofita pertenece. Solo déjenme volver un poco, que tengo poco oxígeno, está dando sueño. Ahí está. Yo me imagino que ustedes están igual porque esta hora es pesada para trabajar aquí de forma virtual. Si ustedes quieren saber realmente qué división de pinofita pertenece, porque le enseñó la ingeniera Daniela que antes a estas plantas se las llamaban pinofita, pero ahora ya se especificó que la división pinofita se dividió en 4 divisiones actualmente. Ok, denme más información, porque con esa información todavía no podemos definir a qué división dentro de las pinofitas pertenece. Ok, planta dioica. Entonces ya, si es dioica, si es con estróbilos, si tiene muchas traqueidas, entonces nosotros podemos definir que es o bien cicadofita, gingofita o netofita. ¿Qué pasa con cicadofita? Las plantas parecen palmas. No aplica a la venación que vimos en el follaje. Ginkgo biloba, tampoco. ¿Cuál podría presentar hojas que ya no son acículas, sino que ya son hojas porque ya están extendidas? Ustedes las pudieron haber visto en la fotografía, que como por ejemplo la planta del género Netum se parece tanto a la magnolia o a la planta del aguacate, ¿sí? Vemos, si ustedes revisan el material que la ingeniera Daniela les subió, no, que yo les subí a ustedes, yo se los mandé, se los puse en el grupo del reino vegetal, les puse la presentación. Si ustedes revisan ahí, van a ver Netum, van a ver que Netum tiene una venación reticular. Entonces ahí ustedes ya pueden llegar a la conclusión, esta planta pertenece a la división netofita. Teniendo los conocimientos y teniendo mucha información, ustedes pueden venir y pueden elaborar una mejor conclusión, pueden formular una mejor conclusión con relación a lo que están viendo. Entonces la idea, y de hecho yo ahorita voy a armar con ustedes aquí de forma virtual, voy a armar 2 descriptores. Un descriptor para una planta de la clase magnoliópsida y luego un descriptor para una planta liliópsida. La idea es tratar de recordarles y de indicarles cómo se obtiene la información, cómo se hace para la información del descriptor. Luego de que yo termine esto, cuando yo termine de explicar, dejo de grabar y me voy a mantener conectado a Teams y voy a estar atento a cualquier consulta que ustedes hagan
a través del chat. No, me decía alguien, pero mire, la planta que yo tengo está un poquito lejos y hasta ahí no llega Teams. No se preocupen, yo ahorita no voy a estar revisando quién está y quién no está conectado en Teams, es cuestión de cada quien. Entonces, yo voy a estar contestando las dudas que ustedes tengan. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir a hacer? Buscar, y de forma individual, buscar cada uno de ustedes la planta coníferofita, la planta pteridofita, la planta magnoliópsida y la planta liliópsida que ustedes trabajaron, ¿sí? La van a buscar y comienzan a hacer el descriptor, más o menos siguiendo la guía como se las voy a presentar a ustedes. Y, por ejemplo, en la mañana y me imagino que algunos de ustedes tienen la mala madre, ¿sí? Vinieron y dijeron, la mala madre, ok, voy a ver la foto, la flor, voy a ver la flor. Ok, tiene tantos pétalos en la flor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tratar de tomar una foto que realmente, donde yo realmente pueda comprobar que si ustedes dicen que tiene X cantidad de pétalos, que yo pueda comprobar que tiene esa X cantidad de pétalos. Les voy a contar algo. El trabajar de esta forma nos permitió tanto al grupo 1 como al grupo 2, coincidentemente, y eso no significa de que ustedes tienen que hacerlo también, ¿no? Eso ya es cuestión de las plantas que ustedes hayan conseguido. Pero acabar en el grupo 1 y en el grupo 2, hubo personas que trabajaron orquídeas. Y me permitió ir explicándoles cosas en orquídeas que ustedes ya van conociendo. Les comento, si Dios me da licencia y en AENCA me dan la oportunidad de dar clases el otro cuatrimestre, yo voy a estar trabajando en el octavo cuatrimestre el curso de flores y follajes. Es hasta ahí que les enseño a los estudiantes cómo diferenciar una orquídea de otras plantas. Los estudiantes del grupo 1, los estudiantes del grupo 2, gracias a las preguntas que me estuvieron formulando en el chat y aquí en Teams, ellos esperaría yo que los que pusieron atención, a pesar de que no es parte de los contenidos de este curso, ya saben distinguir una orquídea de otras plantas. Entonces, ustedes van a comenzar a trabajar de forma individual y van a hacer un descriptor acompañando de fotografías para cada una de las 4 plantas que ustedes tienen, que ustedes consiguieron, a las cuales ustedes tienen acceso. Y cuando hayan terminado de hacer esto, más o menos yo calculo que eso va a ir siendo tipo 4:30. Cuando ustedes vayan terminando de hacer cada uno haya hecho sus 4 descriptores, cada uno tenga sus descriptores acompañados de fotografías, cuando cada uno de ustedes ya ha hecho sus 4 descriptores, en ese momento, ustedes se van a reunir en grupo, ya sea a través de alguna plataforma o a través de WhatsApp, yo no sé, porque lo que yo sí tuve cuidado es de que los grupos fueran permanentes para todo el cuatrimestre. Ustedes ya sabrán cuáles son sus métodos de comunicación. Entonces, ustedes se van a unir en grupos, se van a unir en los grupos que ustedes ya tienen formados y van a escoger. Voy a asumir que ustedes son 7 en el grupo. Van a escoger de los 7 descriptores que tienen para una coniferofita, cuál es el que está mejor. Y ese es el que van a presentar en el cuerpo del trabajo. El descriptor con las fotos de esa planta lo van a presentar en el cuerpo de trabajo. Los restantes 6 se van para anexos, siempre en el informe. Agarran después la pteridofita y agarran los 7 descriptores con sus 7 secuencias fotográficas, deciden cuál va a ser el descriptor que van a incluir en el cuerpo del trabajo y los restantes 6 se van para anexos. Lo mismo hacen para la magnoliópsida y para la liliópsida. Creo que está de más comentarles. Es el cuerpo. Los anexos valen puntos, pero no tantos como los anexos. El cuerpo, perdón. Los anexos valen puntos, pero no tanto como valen el cuerpo. Entonces, procuren seleccionar el mejor. Ese trabajo se supone que lo deberían de terminar hoy. Si estuviéramos de forma presencial en la escuela, al final de la práctica tendrían que entregar el álbum. Pero como no estamos de forma presencial y considerando que hay limitaciones
porque ustedes tienen que reunirse y a veces cuesta un poquito por la distancia, yo les estoy dando un plazo de 24 horas máximo, un plazo máximo de 24 horas después de haber terminado la práctica para que envíen el álbum. Fíjense, muchachos, que cuando yo les he puesto esas fechas y hora, les pongo hasta 1 hora, ese es porque ese es el límite, la fecha máxima y el límite máximo en el que ustedes pueden presentar el trabajo. Si ustedes platican con gente de otra promoción, ellos les podrán confirmar de que yo nunca he sido, voy a usar la palabra que usaba mi abuela, yo nunca he sido alcahuete con los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo a ustedes los estoy formando, no simplemente les estoy enseñando, los estoy formando. Si yo a ustedes les digo a la 1, es porque es a la 1. ¿Se han dado cuenta cuando me conecto? Les digo a la 1, 6:30, 6:30. Salvo que ahorita yo lo tengo y por eso considero con ustedes, por eso miren, cuando paso lista todavía acepto que me digan, se me descompuso el internet, no había luz, no me agarraba Teams, porque sé que eso ocurre. Sé que eso puede ocurrir. Entonces, yo no he sido no he cedido tanto, pero con ustedes por alguna razón lo hice. La verdad no lo debía haber hecho, porque si yo les digo, ya ahorita a partir de las 5 de la tarde ustedes pueden subir el álbum y tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para subir ese álbum. Si alguien me dice a las 5:05, es que fíjese que se me fue la luz, es que el compañero que lo tenía que mandar no tenía bueno el internet, es que la plataforma se trabó, es que a la chuchita de la esquina le dieron calambres, a mí eso no me debería de importar, porque yo le estoy dando un plazo máximo y uno nunca debe irse hasta los plazos máximos, uno siempre debe estar antes. Entonces no debería ser, por alguna razón lo hice en los informes anteriores, en este no lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado? Y algunos de ustedes será testigo de eso. ¿Qué ha pasado cuando me escriben de que es que me dan una excusa de las que acabo de decir? Mándenmelo a mi correo con una justificación. Se los he aceptado. Este de hoy no, porque este de hoy tiene suficiente tiempo. Déjenme ver. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre la mecánica de trabajo y lo que vamos a hacer el día de hoy? Tienen que ser, vamos a hacer en Word, o tienen que ser a mano. No, pueden hacerlos en Word. Porque acuérdense de que aquí ustedes van a agarrar una fotografía, por ejemplo, está agarrando usted una gardenia, agarra una fotografía y dice, la gardenia tiene hojas con venación tal. Y toma su foto, eso ya lo puede ir pegando usted en Word. En Word o donde usted lo quiera pegar, lo único que me lo tiene que mandar en un PDF. Entonces, no tienen que estar dibujando nada, sino tomar fotos y luego ponerle, eso me preguntaba los del grupo 2, ¿qué tanto texto le tenemos que poner a cada parte que estemos viendo? Poco texto. Presentan una hoja, ustedes pueden poner hoja con venación reticular, hoja con venación paralela. Presentan un tallo, ¿qué foto tallo? Tallo leñoso, tallo semileñoso, tallo herbáceo. O sea, es algo bastante simple lo que quiero. Si ustedes ven en el análisis, no le estoy pidiendo análisis, no le estoy pidiendo conclusiones. Inclusive, si ustedes ven al final de las guías que le pusimos para sacar los descriptores, ahí les estamos pidiendo que ustedes determinen la división y la clase a la que pertenece la planta. Ya ni eso tenemos que hacer porque yo hasta los escribí. Las plantas del grupo 1 no tienen que escribirle clase, solo división, y ya ustedes saben que si es del grupo 1, va a ser de las que están ahí, va a ser una planta de la división conífero-fita. La planta del grupo 2 en la guía que tenemos, ya no tienen ustedes que estar adivinando o calculando o definiendo, solo tienen que comprobar que en realidad sea una planta de la división pteridofita. La planta del grupo 3, igual. Aquí ustedes tienen que decir que es porque presenta flores
van a decir que es de la división magnoliofita, pero aparte tienen que definir si es de la clase magnoliópsida, que es de la clase 3, o de la clase liliópsida, que es para el grupo 4. Entonces no tienen ni que preocuparse mucho, y lo voy a recalcar. En el caso de las plantas del grupo 1 y 2, no tienen que definir a qué clase pertenece. No vimos nada de eso. Taxonómicamente sí tienen una clase, pero no vimos nada de eso. Solo vimos clases dentro de las magnoliofitas, que van a ser las plantas del grupo 3 y del grupo 4. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a comenzar con el primer descriptor. Les decía hace un ratito que tengo aquí dos descriptores. En el primero, me voy a tardar bastante tiempo, porque ahí voy a estar explicando varias cosas. El segundo lo voy a tomar un poquito más rápido. Entonces, por favor, miramos la presentación. Vamos a hablar, el primer descriptor que vamos a hacer es sobre el frijol. ¿Sí? Por favor, ya comiencen a acostumbrarse a los nombres científicos. Yo no les voy a preguntar en un examen, aunque ya pasó el examen, no les voy a preguntar en el examen cuál es el nombre científico del frijol, porque esos son contenidos del curso de botánica y contenidos del curso de taxonomía. De hecho, esta base es fundamento para ese curso o esos cursos. Pero ya comiencen ustedes a acostumbrarse para que no les cueste mucho, tanto a escribirlos como a pronunciarlos. Esto no se pronuncia, no, se pronuncia Phaseolus vulgaris, porque no está escrito en español, está escrito en latín. Todos los nombres científicos están escritos en latín. Y en latín, la P y la H suena como una F. Entonces, el nombre científico del frijol es Phaseolus vulgaris. Acá vamos a encontrar varias especies y varias variedades de frijol. No importa. Vamos a comenzar a trabajar el descriptor de uno. Cuando nosotros ya sabemos que es una planta magnoliópsida, perdón, magnoliofita, cuando nosotros ya sabemos que es una planta que pertenece a la división magnoliofita, ¿y cómo sabemos nosotros que una planta pertenece a la división magnoliofita? Porque la planta va a presentar flores y frutos. Si nosotros ya sabemos que es una planta de la división magnoliofita, porque presenta flores y frutos, entonces ya sabemos a qué división pertenece. Si no presenta flores y si presenta semillas, nosotros ya sabemos que es de cualquiera del grupo de las pinófitas. Si no presenta semillas, sino que presenta esporas, pero tiene haces vasculares, ya sabemos que es pteridofita. Si produce esporas, pero no tiene haces vasculares y por lo tanto es chaparra, ya sabemos que es briofita. Entonces nosotros fácilmente, sin hacer un descriptor, fácilmente podemos definir por la presencia de flores si pertenece a la división magnoliofita. Ahora bien, si ya definimos que es de la división magnoliofita, para definir la clase, podemos tomar varios elementos. Y repito, mientras más información saquen, más seguros van a estar ustedes de la conclusión que van a armar. El primer elemento que ustedes pueden observar es la semilla. El primer elemento que ustedes pueden observar es la semilla. Y es que ustedes recordarán que la ingeniera Daniela les enseñó que una semilla va a estar formada por tres componentes. Embrión, que es la parte viva de la semilla, la parte que va a generar al nuevo individuo en la semilla. El endospermo, que es la reserva energética de la semilla. Y la testa, que es una recubierta con bastante impermeabilidad que recubre toda la semilla y la aísla del agua. Pero también les enseñó la ingeniera Daniela que si agarramos un embrión, en un embrión vamos a encontrar tres partes. La radícula, que después de la germinación va a formar la raíz. La plúmula, que después de la germinación va a formar todo el tejido aéreo, o sea, estamos hablando de tallos y hojas, y el o los cotiledones. Y aquí es donde comienza un poco de confusión. El o los cotiledones en una semilla de la clase liliópsida solo va a haber un cotiledón. En una semilla de la clase magnoliópsida van a haber dos cotiledones.
en una semilla de las plantas pinofitas. ¿Se acuerdan ustedes que las pinofitas sí producen semillas, no producen flores ni frutos? En una planta de las pinofitas, el número de cotiledones es bien variable, generalmente mayor de 2. Pueden tener hasta 20 cotiledones. En una semilla de la división pterofita, no, si pterofitas no tienen semillas, entonces ahí nos quedamos. Las pterofitas son esporas y las esporas son unicelulares. Entonces, en las semillas, el o los cotiledones cumplen la función de una reserva energética también. Pongamos un caso por analogía para explicar esto. Ustedes tienen práctica de biología mañana y es a las 6:30. Es hipotético, ustedes saben que eso es mentira. Ustedes tienen práctica de biología mañana y es a las 6:30. Y el profesor de biología, el profesor de la práctica de biología les dice: jóvenes, requisito número 1 para estar en mi práctica, tienen que estar desayunados. Entonces hoy en la noche le dicen ustedes a su mamá: mamá, ¿será que me apoyas? Yo tengo que desayunar antes de la práctica, si no, no me dejan entrar a la práctica. ¿Sí? Cuando ustedes se levantan, corren, miran la hora, 6:20, y dicen: todavía me da tiempo de desayunar, bajan y miran a su mamá y dicen: mamá, ¿el desayuno? Espérate, voy a ir a la tienda a comprar unos huevos. Mira, pero ya en la olla de presión se están cociendo los frijoles. Y después de eso voy a ir al terreno a ordeñar la vaca, a sacar un poco de leche y desayunas. ¿Será que les va a dar tiempo? ¿Será que van a poder desayunar? Ustedes dicen: voy a perder mi laboratorio. ¿Por qué? Porque no voy a poder asistir, tengo que tener un desayuno. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Ok, si no tengo el desayuno como yo quiero, me voy a una reserva más rápida. Se van, buscan unas galletas, se comen unas galletas, se toman un vaso de agua y dicen: yo desayuné. Lo mismo ocurre con la semilla. Cuando ocurre la activación, cuando el agua logra atravesar la testa de la semilla, automáticamente el embrión se rompe su latencia. Y ustedes ya saben que eso está regulado de forma hormonal. El embrión va a romper su latencia, porque los niveles de ácido abscísico van a bajar, los niveles de ácido gibberélico van a subir. Eso lo vieron ustedes con la ingeniera Daniela. Y cuando eso ocurra, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense, porque así me lo he imaginado siempre, a la radícula. La radícula va a decir: momento de comenzar a crecer, y fue para formar la raíz. Y la plúmula va a decir: momento de comenzar a crecer, para formar el tejido aéreo, tanto hojas como tallos. Pero para crecer se necesita energía. Y si no hubieran cotiledones en el embrión va a estar la radícula y la pluma. ¿Y dónde hay energía? La energía está hasta allá lejos, en el almacén llamado endospermo. Y está todavía como los huevos allá en la tienda, como el frijol en la olla de presión, como la leche en las tetas de la vaca. Todavía no está disponible para que la plúmula y la radícula reciban energía que les permita crecer. Primero, los glioxisomas, que es un organelo que no vimos, tienen que transformar los lípidos en carbohidratos. Las amilasas tienen que transformar el almidón en maltosa. Las maltasas tienen que transformar la maltosa en glucosa, y las glucosas se tienen que traslocar. ¿Qué significa eso? Se tienen que trasladar desde el endospermo hasta el embrión. Y eso es mucho tiempo. Entonces, los cotiledones son reserva energética. Es la primera reserva energética que comienza a consumir la radícula, la primera reserva energética que comienza a consumir el cotiledón para crecer. Ok, tenemos la semilla, primero sale la radícula, comienza a formar las raíces. ¿De dónde obtuvo la energía la radícula para crecer? De los cotiledones, los cotiledones. Luego sale la plúmula, pero la plúmula en la parte de arriba
se va a llevar los cotiledones. ¿Qué va a pasar en este momento? La plúmula va a seguir creciendo porque se llevó la energía. Y va a seguir creciendo porque se llevó la energía. Todavía no ha salido del suelo. Va a seguir creciendo porque se llevó la energía. Pero ¿qué pasa con la radícula? La radícula se va a crecer totalmente en dirección opuesta a la plúmula. Y ya no va a recibir energía de los cotiledones. No importa. La radícula va a recibir energía del endospermo. De hecho, el endospermo le va a dar un poco de energía todavía a la plúmula y le va a dar toda la energía que la radícula necesite. Cuando la planta emerge, o sea, cuando la planta sale del suelo, generalmente en la punta se van a extender un par de hojitas o se va a extender una hojita. En algunas plantas se va a extender un par de hojitas, en otras plantas solo se va a extender una hojita, tal y como las que ustedes ven acá en la fotografía. Acá en esta planta de frijol, miren, se extendieron 2 hojitas. Esas no son hojas verdaderas. Esas no son hojas fotosintetizadoras. Esas hojas se llaman hojas cotiledonales. Acá, estas hojas cotiledonales, miren, aquí está la plúmula, miren que está la plúmula, y aquí están las hojas cotiledonales. Estas hojas cotiledonales todavía le van a seguir dando energía al cotiledón. A pesar de que ya salió hacia la superficie, todavía le va a seguir dando energía. ¿Por qué? Porque si ustedes miran acá el resto de la plúmula, no ven que la planta ya haya emitido sus hojas verdaderas. Como en la naturaleza todo es perfecto, la energía almacenada que va a tener la semilla en los cotiledones le va a proveer exactamente lo que la plúmula requiere para formar sus hojas. Cuando forma sus hojas verdaderas, cuando la planta forma sus hojas verdaderas, ¿qué pasa con las hojas cotiledonales? Se pierden. Como ya no sirven, se pierden, ¿sí? Se pierden, ¿y qué va a pasar? A través de las hojas y de un proceso llamado fotosíntesis, la planta va a comenzar, con la ayuda de la energía del sol, la planta va a comenzar a formar su propia energía. Ahora bien, ustedes aprendieron con la ingeniera Daniela de que si la semilla tiene 2 cotiledones, la planta pertenece a la clase Magnoliopsida. Si la semilla solo tiene un cotiledón, la planta va a pertenecer a la clase Liliopsida. Yo aquí tengo una semilla. Aquí tengo una semilla de Arachis hipogaea, es el nombre científico de la manía. Y si ustedes creen que tengo esta semilla acá porque me gustan las manías, déjenme decirles que tienen razón. Tengo una semilla. Si yo tengo una semilla, a veces por la testa se dificulta. O a veces, cuando las semillas ya tienen humedad, tienen que estar bien seca para que esto se pueda hacer. Pero si ustedes comienzan a trastear la semilla, si ustedes se dan cuenta, la semilla estaba entera. Si ustedes comienzan a trastear la semilla, comienzan a mover la semilla, pueden hacer lo que yo acabo de hacer ahorita. No sé si yo no miro lo que ustedes están viendo, no sé si lo logran ver, pero pueden hacer lo que yo acabo de hacer ahorita. Partir exactamente la semilla en 2. ¿Por qué yo pude partir la semilla de la manía exactamente en 2? Porque la manía es una planta magnoliopsida. Tiene 2 cotiledones. Si alguno de ustedes ha visto que su papá o su familiar o su amigo o su vecino planta café, rápidamente va a observar las hojas cotiledonales. Entonces, ustedes pueden determinar la cantidad de cotiledones en una semilla de 2 formas. 1, tratando de partir la semilla. 2, sembrando la semilla y luego de la emergencia ustedes miran cuántas hojas cotiledonales tienen. El problema es que eso no siempre es fácil.
En la manilla se puede. En un aguacate se puede. En una semilla de un cítrico, tratando de ser paciente en mover un poco la testa, se puede. Pero hay semillas que son muy pequeñas. Por ejemplo, ustedes agarran una semilla del Antirrhynum majus, del Snapdragon. La semilla, el tamaño de la semilla, déjenme, aquí tengo una hoja. Espérenme, tengo una hoja, pero no que yo haya escrito. El tamaño de la semilla es de aproximadamente este puntito que ustedes ven al final de la oración. Imagínense cómo van a hacer para intentar partir por la mitad de esa semilla. Eso es difícil. No imposible, no hay nada imposible. Eso es difícil. Entonces, no siempre es fácil tratar de partir una semilla para verla. Pero si lo logran ver, señores, y la semilla tiene un cotiledón, casi seguro es una planta liliopsia. Si la logran partir y la logran ver, casi seguro es una planta y tiene los cotiledones, casi seguro es una planta magnoliopsia. Si ustedes la ponen a germinar y tiene dos hojas cotiledonales, casi seguro es una magnoliopsia. Si ustedes la ponen a germinar y no tiene una hoja cotiledonal, casi seguro es una liliopsia. Entonces, el número de cotiledones en una semilla es una forma fácil de determinar a qué clase pertenece. Pero hay un problema, como se los dije. No siempre es fácil poder ver el número de cotiledones. No siempre es fácil. La semilla es muy chiquita, muy pequeña para partirla, o ustedes no van a tener el tiempo para ponerla a germinar porque mañana tienen que presentar el informe. Entonces ustedes tienen dos opciones en función de las plantas que consiguieron. Tienen dos opciones. Si tienen semilla, no, tienen tres opciones. Opción número 1, tienen semilla. Opción número 2, no tiene semilla. Si la planta tiene semilla, si la planta no tiene semilla, en su descriptor simplemente van a colocar la planta no presentaba semillas. Si tiene semillas, lo ideal sería que ustedes pudieran ver los cotiledones, pero van a tener dos opciones nuevamente. O no tiene cotiledones, o no se le pueden ver los cotiledones, o se le pueden ver los cotiledones. Si no se le pueden ver los cotiledones, pues colocan la semilla es muy pequeña y no pude determinar cuántos cotiledones tiene. Si sí logran ver los cotiledones, tienen dos opciones. O es magnoliopsida, 2 cotiledones, o es liliopsida, 1 cotiledón. Asumamos el primero de los escenarios. No, el segundo de los escenarios. No, sí tiene semilla, pero muy pequeña y ustedes no la pueden trabajar. ¿Qué información deberían de colocar donde dice semilla? Aparte de indicar de que es muy pequeña o es muy dura o está muy fresca y no pueden partirla para ver la cantidad de cotiledones, la otra información que ustedes pueden hacer es hacer una descripción morfológica. Por ejemplo, si es una semilla como la que les acabo de decir hace un ratito del Snapdragon, ustedes pueden decir, el Snapdragon presenta semillas redonditas, negritas, tan pequeñas como el punto que se escribe en una hoja usando tamaño de letra 12. ¿Sí? Ese es el tamaño del Snapdragon. Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces voy a seguir. La semilla del cardamomo, pregunta Guzmán. ¿Qué con la semilla del cardamomo, Guzmán? ¿Cuál es tu pregunta? Como es muy pequeña, entonces no me he dado cuenta si es liliopsida o magnoliopsia. Pues perdón. Sí, siga. Sí, entonces ahí el punto es, se escribe semilla, lo que tienes que hacer ahí es describir semilla muy pequeña, por lo tanto no puedo definir si es magnoliopsida o liliopsida. Insisto, la mejor información, la información de mayor calidad para definir a qué clase pertenece una semilla de una planta que produzca flor es el número de cotiledones. Casi que con eso no tenemos que seguir, pero en muchos casos, diría yo en la mayoría de los casos,
Eso no es posible. Entonces tenemos que ver otras características. Entonces veamos otras características. El porte. Cuando hablamos del porte, estamos diciendo de la presencia. ¿Cómo vemos una planta? Por ejemplo, ustedes han oído con los productores de caballo, los productores de ganado. Quiero ver el porte de tu caballo. Vos, ves que tiene caballos de buen porte. ¿Qué están hablando ustedes? De la presencia, de cómo se mira la planta. En general, cuando hablamos del porte de una planta, podemos distinguir tres tipos de porte. O es una hierba, o es un árbol, o es un arbusto. O es una hierba, o es un árbol, o es un arbusto. ¿Cómo sé yo que es una hierba? Porque va a predominar el crecimiento primario. En una planta adulta predomina el crecimiento primario. ¿Cómo sé que es un árbol? Porque en una planta adulta predomina el crecimiento secundario. Cuando digo predomina, significa que puede haber un poco de crecimiento primario en un árbol, precisamente a nivel de las puntas. Pero predomina el crecimiento secundario. Y un arbusto es aquel que tiene más o menos partes arbóreas y partes con crecimiento secundario y partes con crecimiento primario. Sin embargo, el límite entre una hierba y un arbusto a veces cuesta definirlo. El límite entre un arbusto y un árbol a veces cuesta definirlo. Por ejemplo, en el frijol, que es el que estamos trabajando ahorita. En el frijol vamos a encontrar dos tipos de frijol. El frijol de enredadera, que es el que se siembra junto con el maíz, y el frijol de arbolito, que es el que ustedes están viendo ahí en la imagen, que no se siembra asociado al maíz. El frijol de enredadera básicamente es una hierba. Pero los que han trabajado frijol de arbolito no me dejarán mentir que esto tiene bastante de arbustivo. Tiene crecimiento secundario. ¿Qué tanto? No tanto como para ser considerado un arbusto, pero más que una hierba. O sea, no es que pam, o es blanco o es negro. No, hay intermedios. Entonces acá yo diría que este frijol que ustedes ven acá tiene un porte que ronda en estos intermedios. Es una hierba con tendencia a ser arbustiva. O dicho de otras palabras, es una hierba con un poco de crecimiento arbustivo. Ok, si no hubiéramos podido ver la semilla, no encontramos la semilla, miren cómo es importante esto. Si no encontramos la semilla o no la pudimos partir, no la pudimos poner a germinar para ver los cotiledones, descartamos la información de la semilla y nos vamos al porte. Solo el porte. Alguien que jamás en su vida hubiera visto una planta de frijol. Y le decimos, el frijol tiene el porte del frijol es una hierba, pero con bastantes características de arbusto. Y nos ponemos a pensar lo que la ingeniera Daniela nos enseñó en clase. Magnoliópsidas, la mayoría son árboles, algunos son arbustos y pueden haber unas pocas hierbas. Liliópsidas, la mayoría hierbas, algunos arbustos, raramente árboles. Y no sé si lo podemos considerar árboles. Raramente árboles. Solo con el porte, miren señores, nosotros podemos clasificar al frijol como una planta liliópsida. ¿Por qué? Porque es hierba tirando arbustivo. Eso es una característica que aplica más a una planta de la clase liliópsida. Pero miren este problema. Si usamos las dos características, la semilla nos indica que es magnoliópsida. El porte nos
indica que es Liliopsida. Señores, si sacamos conclusiones con poca información, podemos cometer errores. Imagínense que ustedes están haciendo un documento científico para la NASA sobre la proteína del frijol y ustedes ahí ponen que el frijol es una planta liliopsida. ¿Por qué? Porque se basaron en el porte únicamente. Señores, todo el carácter científico de su documento, que puede ser muy amplio y muy certero, se va por el excusado, porque la gente va a decir, no, si este cuate ni conoce el frijol, ni vio el frijol. Entonces, ¿saben qué? Para definir si es magnoliopsida o es liliopsida, porque la semilla nos dice que es magnoliopsida, el porte nos dice que es liliopsida, veamos otras características. Las flores. Si ustedes se recuerdan, la ingeniera Daniela les enseñó que las plantas liliopsidas, sus partes florales generalmente van a estar en 3 o sus múltiplos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y las magnoliopsidas, las partes florales van a estar en grupos de 4 o 5 o sus múltiplos. 4, 5, 8, 10, 12, 12, ¿Por qué hago cuando llego a 12? Porque 12 es múltiplo de 4, puede ser magnoliopsida, pero 12 también es múltiplo de 3, puede ser liliopsida. ¿Qué pasa si me encuentro con 12? ¿Qué pasa si me encuentro con 12? Simple, si yo me encuentro con 12, tengo que obviar esa característica y hablar de otras. Ok, ¿qué es lo que vamos a contar? Las partes de la flor. ¿Cuáles son las partes de la flor? El cáliz. ¿Y qué es el cáliz? Es un conjunto de sépalos. Entonces vamos a contar los sépalos. La corola. ¿Y qué es la corola? Un conjunto de pétalos. Ok, contemos los pétalos. El androceo. ¿Qué es el androceo? Un conjunto de estambres. Contemos los estambres. El gineceo. ¿Qué es el gineceo? Un conjunto de pistilos. Contemos los pistilos. Pero tranquilos, tranquilos, no se me alebresten. No es tan fácil. No siempre se van a poder contar. Los pistilos casi siempre se hacen difíciles de contar. Muy pocas veces, por ejemplo, hoy en la mañana me mostraron una flor de maracuyá en donde se miraban muy bien los pistilos. Muy pocas veces nosotros vamos a poder contar los pistilos. Entonces muchas veces no vamos a colocar información de pistilos. Y, por ejemplo, vean esa flor. Vean a la flor del frijol. En la flor del frijol se pueden contar los sépalos, y miren, me dio un número. Se pueden contar los estambres y me dio otro número. Pero, ¿por qué no conté los pétalos? Porque si ustedes ven la flor, los pétalos los tiene fusionados o los tiene soldados. Esto es una característica evolutiva que ustedes van a ver en su curso de botánica y taxonomía, que los pétalos pueden estar soldados o fusionados. Ay, Dios, entonces no podemos usar la característica de los pétalos. Los estambres, no les quise decir esto porque capaz le van a decir ustedes a sus papás que les compren. Pero los estambres muchas veces para poder colocarlos, los estambres muchas veces para poder contarlos, vamos a requerir la ayuda. Por ejemplo, la ayuda de una lupa. Con una lupa ustedes pueden venir y pueden contar el número de estambres. Si tienen una lupa por ahí cerca, úsenla. Y si no tienen, pues bueno, agudicen sus bellos y coloridos ojos para tratar de ver los estambres. Y si no los pueden ver, simplemente son muy pequeños y no se pueden contar. Si ustedes ven, el que tenga 5 sépalos no implica de que deba de tener 5 pétalos, que deba tener 5 estambres y que deba tener 5 pistilos. Si ustedes ven la flor del frijol, tiene 5 sépalos, 10 estambres. ¿Qué es lo importante en ambos casos? Que 5 es uno de los números
que nos identifican que una planta pertenece a la clase Magnoliopsida. 10 es múltiplo de 5. Por lo tanto, también la cantidad de estambres nos indica que esta planta pertenece a la clase Magnoliopsida. Veamos más características. La venación en las hojas. Si ustedes se recuerdan, la venación está constituida por los haces vasculares. Un haz vascular es la unión de xilema y floema. En las hojas, la forma en la que se distribuyen esos haces vasculares se le conoce como venación. Y la venación indica que nos permite diferenciar una planta de la clase Magnoliopsida de una planta de la clase Liliopsida. Si ustedes ven la fotografía, este frijol tiene un haz vascular grande y central en la hoja. De ese haz vascular grande y central se derivan o salen haces vasculares secundarios. Si ustedes miran, de los haces vasculares secundarios salen haces vasculares terciarios, y así se va ramificando de tal forma que vamos a tener una red de haces vasculares. A esta venación en las hojas se le conoce con el nombre de venación reticular, y la venación reticular es típica de plantas de la clase Magnoliopsida. En la clase Liliopsida, un haz vascular corre de forma paralela a otro haz vascular. Este otro haz vascular corre de forma paralela a otro haz vascular. Este haz vascular corre de forma paralela a otro haz vascular. Este haz vascular corre de forma paralela a otro haz vascular, y así vamos a tener un montón de haces vasculares corriendo de forma paralela. A esa venación se le conoce con el nombre de venación de las hojas paralela. Entonces, si ustedes ven el frijol, típicamente es una planta de venación reticular y es una planta magnoliopsida. No significa que todas las plantas con venación reticular tengan que ser magnoliopsidas. Ya les conté que hay excepciones. Por ejemplo, el Spathiphyllum, si alguno de ustedes tiene Spathiphyllum, ya hubo alguien que me le dio esa duda, ¿por qué el Spathiphyllum tenía venación reticular? Porque es una excepción reticular. Se me olvidaba también. Algunas veces van a encontrar excepciones en estos números, o van a encontrar anomalías, no excepciones, no. Van a encontrar anomalías en esos números. Van a encontrar anomalías en esos números. ¿Y a qué me refiero con que ustedes pueden encontrar anomalías? Que, por ejemplo, una de las plantas que muy probablemente ustedes trabajen, le van a encontrar que tiene 5 pétalos. Si tiene 5 pétalos, ustedes pueden deducir, pueden hacer uso del razonamiento lógico deductivo y deducir que es una planta magnoliopsida. Si tiene 7, magnoliopsida o paraliliopsida. Y nosotros, la primera vez que nos preguntaron, nos pusieron a pensar con el ingeniero Dávila qué estaba pasando ahí, todavía no tenemos una respuesta científica, solo tenemos una hipótesis. En algunas plantas, el número de partes florales puede modificarse. El número de plantas florales que ya está definido, que inclusive está escrito en la literatura, se puede modificar debido a el gran manipulamiento o la gran manipulación genética que el humano ha hecho de estas plantas. Las raíces es otro componente. La raíz, si ustedes ven una planta, las plantas briófitas tienen sus raíces son muy cortas, crecen sobre un rizoma, son puros pelitos. Si ustedes ven una pteridofita, para los que saquen pteridofitas, los que tengan pteridofitas, no tengan pena, las van a poder sacar del suelo y descubrir todo el sistema subterráneo. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el sistema subterráneo? Van a encontrar unos hilos, dependiendo del tamaño de su planta, así va a ser el grosor o del grosor, o puede ser un hilo del grosor de estos audífonos, o inclusive más grande, más grueso. Esos hilos son los rizomas, y de los rizomas ustedes van, de los nudos de los rizomas, ustedes van a ver que van a estar saliendo unos pequeños pelitos que son las raíces. En el caso ya de las plantas pinofitas,
todas las plantas de la división coniferofita, división neptofita, división cicadofita y división gingofita. En todas esas plantas, la raíz ya adquiere la siguiente estructura. Se forma una gran raíz central. Esta raíz va a tener la única función de sostener a la planta. De la raíz central, voy a agarrar aquí, de la raíz central o pivotante, se derivan otras raíces de menor diámetro. Estas son las raíces secundarias. De las raíces secundarias pueden derivar otras raíces de menor diámetro, que serían las raíces terciarias. Todas esas raíces son raíces que únicamente le van a dar sostén a la planta, porque están recubiertas de peridermis. Pero en la punta de esas raíces van a salir los hilitos, que son los pelos absorbentes. Y los pelos absorbentes es donde la planta absorbe agua y minerales. Por eso cuando nos preguntan cuál es la función de una raíz, absorber agua y minerales. Pero si nos preguntan particularmente quién absorbe agua y minerales, los pelos absorbentes. ¿Quién da soporte? Da la raíz pivotante. Entonces la función es absorber agua y minerales y darle sostén a la planta. Pero un tipo de raíz es la que va a absorber, el otro tipo de raíz es la que va a darle sostén. Entonces las plantas ya, en las pinofitas, ya aparece una raíz pivotante. Esa raíz pivotante se mantiene en las magnoliofitas que pertenecen a la clase magnoliópsida. Pero en las magnoliofitas que pertenecen a la clase liliópsida, cuando la radícula comienza a crecer, cuando se da la germinación de la semilla, el embrión activa y la radícula comienza a crecer, hay algo que mata esa raíz, es una cuestión enzimática. Esa raíz se muere. La raíz pivotante que se comienza a formar se muere en un estado muy temprano. La raíz pivotante que se comienza a formar ahí se muere en un estado, en una etapa muy temprana y cuando se muere, lo que hace es que comienzan a aparecer un montón de raíces, más o menos todas del mismo diámetro, un montón de raíces como que fueran una gran cabellera, que se conocen con el nombre de raíces fibrosas. Entonces, si nos vamos a magnoliofitas, que son las plantas con flor, vamos a encontrar raíz pivotante, que es una raíz central de las cuales salen raíces secundarias de menor diámetro, de las cuales salen raíces terciarias de menor diámetro, y de todas ellas van a salir en las puntitas unos pelos absorbentes que son muy finitos. O en las plantas de la clase liliópsida va a haber una raíz fibrosa, que es como una cabellera. Todas las raíces de sostén van a tener más o menos el mismo diámetro, y en las puntitas de esas raíces van a salir unas pequeñas hilitos llamados pelos absorbentes, que son las que cumplen la función de absorber. Si nosotros miramos esta imagen, por ejemplo, esta aquí se mira calidad, ¿no? Entonces miramos esta imagen en plantas de frijol pequeñas, nos damos cuenta que aunque son pequeñas, ya muestran la raíz pivotante. Miren, raíz pivotante. La raíz pivotante, como hemos dicho ya ahorita múltiples veces, es típica de una planta de la clase magnoliópsida. O sea, las características siguen siendo las características típicas de una planta magnoliópsida. Por último, la venación en los tallos. La venación en los tallos no es igual que la venación en las hojas. Y ustedes recordarán que con la ingeniera Daniela vieron que la venación en tallos de las plantas de la clase magnoliópsida, igual que las pinofitas, pero en la clase magnoliópsida, generalmente los haces vasculares, primero el xilema, se comienza a distribuir en forma radial, formando anillos. Luego y el floema también se va a distribuir de forma radial, en forma de anillo. Entonces, los haces vasculares se distribuyen en un tallo de una planta magnoliópsida
de forma radial y en los tallos de una planta liliópsida, como lo vamos a ver más adelante, de forma desordenada, no tiene un patrón como aquí lo tiene. Obviamente, esa es una característica que ustedes no van a trabajar el día de hoy. ¿Por qué ustedes no van a trabajar la venación? Porque para poder ver la venación, regularmente se requiere que hayan microscopios. Yo sí tengo este par de microscopios, pero no los presto. No, mentiras. No tenemos microscopios. Entonces no podemos ver la venación. Esta característica se las estoy enumerando, se las estoy indicando, se las indicó la ingeniera Daniela en clase, solo para que no se nos olvide, para tenerla presente, pero no nos va a servir acá. Entonces, cuando hagamos la descripción de los tallos, cuando hagamos la descripción de los tallos, ¿qué es lo que vamos a describir? Simplemente vamos a decir si los tallos son herbáceos, si los tallos ya están un poco lignificados y son semileñosos, o si por ejemplo, como en una planta de gardenia, o si los tallos están muy lignificados y son leñosos, como por ejemplo en un rosal. Nosotros tenemos que indicar qué tipo de tallo vamos a hacer, hacer una descripción morfológica de los tallos. Con eso termino la primera planta. Yo les dije que con esta primera me iba a tardar. Yo sé que hay de sueño porque es la mera hora del sueño, pero aguantemos, ya ahorita se van a ir a trabajar ustedes a sus plantas. El segundo descriptor que quiero trabajar es de una planta liliópsida, es el maíz. El nombre científico, o sea, el nombre es maíz. Entonces, el maíz, o sea, maíz, igual podemos hacer un descriptor viendo cada una de sus características. Si miramos la semilla, si agarramos una semilla de maíz, yo estoy seguro de que todos ustedes han tenido por lo menos una vez en su vida una semilla de maíz en sus manos, se darán cuenta que esa semilla, por donde ustedes busquen partirla, no la van a poder partir en dos, a pesar de que es una planta grande. Inclusive si la intentan partir, se les pulveriza. Si está a esa zona y se les chorrea todo si está tierna. Entonces no se puede partir en dos. Y si ponen a germinar la semilla de maíz, cuando salga la plúmula, ustedes van a ver, acá por favor miren, van a ver que en la plúmula solo hay una hoja cotiledonal. Solo hay una hoja cotiledonal. Solo hay una hoja cotiledonal. Por lo tanto, esta planta es. Pero si nosotros no la podemos partir, no vamos a tener certeza de que es monocotiledonia. ¿Por qué? Porque qué tal que fuimos nosotros los que la testa no nos permitió partirla. Y si la ponemos a germinar, no tenemos el tiempo porque mañana tenemos que entregar el informe. Entonces, basémonos en otras características. Veamos el porte de la planta. Si ustedes miran el porte de la planta y miran esta planta por donde ustedes la quieran ver, es una planta herbácea, es una hierba. ¿Ok? Si logramos ver la semilla, las características de la semilla, podría ser es una monocotiledonia, por lo tanto es liliópsida. El porte es planta herbácea, típica de las plantas La flor generalmente no está sola. Si ustedes recordarán lo que les enseñó la ingeniera Daniela, la ingeniera Daniela les enseñó que en las plantas magnoliofitas, en una flor, pueden estar, en una misma flor, pueden estar tanto el androceo como el gineceo. Pueden haber flores que solo tengan androceo, pueden haber flores que solo tengan gineceo. Si en una misma flor, está el androceo y el gineceo, como por ejemplo en el caso de la semilla de frijol que vimos anteriormente, que en la misma planta estaba androceo y estaba gineceo, a esa flor se le llama flor perfecta. Cuando hablamos de flores perfectas en taxonomía,
estamos hablando de que la planta va a presentar androceo y gineceo en la misma. Pero si van a haber flores masculinas, o sea, flores solo con androceo, y van a haber flores femeninas solo con gineceo, entonces aquí tenemos dos opciones. O son monoicas o son dioicas. Son monoicas cuando las flores masculinas y las flores femeninas están separadas, pero en una misma planta. Están separadas, pero en una misma planta. Son dioicas cuando en una planta solo van a haber flores masculinas, como por ejemplo una papaya, en otras plantas solo van a haber flores femeninas. En el caso del maíz, no tiene flores perfectas. En el caso del maíz, no tiene flores perfectas. Y es una planta monoica. ¿Eso qué quiere decir? No tiene flores perfectas, significa de que es monoica o es dioica. La planta es monoica. Las flores están separadas por sexo, pero en una misma planta. Las flores masculinas, ustedes las van a observar en la punta de la planta. Las flores estaminadas, la llaman algunos porque tienen estambres. Las flores masculinas van a estar en la punta de la planta. Y las flores femeninas van a estar en la parte intermedia de la planta, exactamente donde salen los frutos. Entonces, lamentablemente, las flores en las plantas que pertenecen a la familia a la cual pertenece, el tamaño de las flores en las plantas de la misma familia que el maíz es muy pequeña. Entonces cuesta contar acá número de pétalos, número de sépalos, número de pistilos. Cuesta mucho contar acá número de pétalos, número de sépalos, número de estambres. Pero lo que sí se logra contar son los estambres. Y cada cada flor presenta 3 estambres. Entonces, la planta nos sigue tendiendo a ser liliópsida. Monocotiledónea, porterbáceo y flores con 3 estambres. Veamos más características. La venación de las hojas. Si ustedes miran, hay una vena central gruesa y el resto de venas corren, paralelas a esta vena central. Por lo tanto, la venación de las hojas es paralela y venación paralela significa liliópsida. Todas las características me están orientando a liliópsida. La raíz, si ustedes miran la raíz, la pueden ver acá, se mira más. Pero si ustedes miran la raíz, no hay una raíz central de donde salgan el resto de raíces. O sea, no hay una raíz central de mayor diámetro de donde salgan el resto de raíces. O sea, no hay una raíz pivotante. Como que fuera una cabellera, o sea, es raíz fibrosa y la presencia de raíz fibrosa es típica en las plantas de la clase liliópsida. Y para finalizar, esto ustedes no lo van a poder observar. Eso ustedes no lo van a poder observar. ¿Por qué? Porque para poder observarla necesitamos microscopio. Pero déjenme contarles que si lográramos ver la venación, o sea, la distribución de los haces vasculares en una planta liliópsida, podríamos observar esto. Miren, aquí hay un haz vascular. Acá hay otro haz vascular. Ahí se recuerdan ustedes que haz vascular es la suma de xilema y floema. Aquí hay otro haz vascular. Aquí hay otro haz vascular. Aquí hay otro haz vascular. Si ustedes miran la cantidad de haces vasculares que hay en este tallo, no están haciendo o no están en un patrón determinado, sino que están todos al azar en el tallo. Están desordenados en el tallo. Y cuando los haces vasculares están desordenados en el tallo, la planta es una planta de la clase liliópsida. Entonces, ustedes se dan cuenta, por su semilla, por su porte, por su flor, por la venación de las hojas, por las raíces, que todo eso lo podemos observar, nosotros podemos llegar a concluir que el maíz es una planta de la clase
liliópsida. Y con esto termino la presentación. Voy a dejar de grabar y ahorita ustedes pueden comenzar a hacer el trabajo. Ustedes pueden comenzar a hacer el trabajo de hacer su descriptor. Ahorita ustedes pueden hacer su descriptor y como les dije hace un momento, en todo este momento que ustedes estén trabajando su descriptor, yo